El proceso de liberación no consiste en huir del sistema amenazante, aislarte a solas o morir en el desierto. Agar huyó porque temió, sintió que su vida estaba amenazada. Ella tuvo miedo. Estás escuchando Resplandece Hoy. ¿Qué tal, mi gente bella y hermosa que siempre está pendiente semana tras semana escuchando su programa con su amiga y hermana Yelisa Vázquez? Hoy no es una excepción, hoy como todas las semanas traemos un tema preparado para ti, titulado El propósito del desierto. Bueno, muchos se preguntan ¿por qué el desierto? O quizás tenemos conceptos diferentes de qué es el desierto. Algunos dicen que para muerte, otros dicen que es para levantarnos, fortalecernos, etcétera, etcétera. Cada quien tiene diferentes puntos de vista con relación del desierto. Pero hoy no vamos a centralizarnos específicamente en el desierto, sino que vamos a hablar en base a una historia que me llamó mucho la atención cuando estaba leyéndola y entendí que podíamos tratar efectivamente acerca de lo que es el propósito de Dios de llevarnos al desierto. Para esto, yo quiero que ustedes me acompañen a leer la palabra del Señor como siempre a Oseas 2:14. Y la palabra de Dios es leída bajo la comunión del Espíritu de Dios. Amén. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Perfectamente entendemos que en muchos de los casos el propósito del Señor es llevarnos a ese lugar para hablar a nuestras vidas en determinadas ocasiones. Pero muchos no podemos ver que ese llamado o que ese propósito fue con esa función. Y en tal sentido fuese el caso de una mujer muy conocida en el Antiguo Testamento, porque fue utilizada para apresurar la promesa de Dios, sin entender que quizás en nuestras vidas se cumple el propósito en el tiempo que Dios ha determinado que se haga. Y como tal, ese personaje se llama Agar. Yo sé que muchos de los que están escuchando en el día de hoy conocen acerca de esta historia, pero yo quiero hacer un breve resumen para que podamos entender cuál era el propósito del Señor de llevar a esta mujer al desierto. Y muchos saben que en primera instancia, en el pueblo de Israel en esos tiempos, una familia o una mujer que pudiera engendrar hijos era una familia bendecida. Por eso era la insistencia de en aquellos tiempos siempre tener hijos. Ahora bien, cuando una mujer no podía engendrar, era maldecida. Entonces, en ese caso, la insistencia de Sara y Abraham de tener su primer hijo. El Señor notó su insistencia y pudo darse cuenta a tal salvedad lo que le estaba sucediendo y le prometió, le hizo la promesa a ellos, claro que sí, de darle un hijo. Sara humanamente dudó porque entendió que ya estaba en avanzada edad y no podía concebir. Entonces buscó una alternativa, humanamente hablando. Bueno, yo tengo una sierva aquí que es joven y sé que si la hago llegar a mi esposo puede concebir. Claro que sí. Y bueno, ella le acercó, se la ofreció a su esposo y nada, Agar concibió un hijo. Claro que sí, como debía de esperarse, porque era una mujer joven, una mujer fértil, que pudiera tener el hijo que ellos tanto anhelaban. Y así sucedieron las cosas. Bueno, después de mucho tiempo surgieron los conflictos, claro, porque Agar ya tenía en su vientre al hijo y ella en esa postura entendía que al ella ser sierva podría convertirse en una señora. Esto comenzó a crear conflictos entre Sara y Agar, que por cierto su nombre significa forastera o huida. Como tal, ella le hace honor a su nombre porque huía de los problemas sin enfrentarlos. Y volviendo al tema, de acuerdo al conflicto que se generó entre ambas, Sara oprimía fuertemente a Agar, su sierva, e incluso que ella tomó la decisión de huir, de salir de esa postura porque ella entendía que era la única forma de encontrar su libertad. Salió huyendo al desierto, salió despabilada, entendía que solamente así podía encontrar la liberación que ella necesitaba, porque a ciencia cierta, donde ella residía, estaba siendo
oprimida, maltratada, justamente por sus amos, Abraham y Sara. En el capítulo 16 del libro de Génesis, específicamente en el versículo 6, menciona que Agar huyó de la presencia de sus amos, en este caso Abraham y Sara, porque ella se sentía en un sistema opresor. Ella estaba oprimida y estaba siendo afligida por Sara. Aunque la Biblia no detalla específicamente acerca de cómo era el sentir en esos instantes de la vida de Agar, muchos intérpretes consideran que la situación de esta joven era bastante crítica, ya que no se sentía cómoda porque al sentirse afligida y oprimida, y en muchos de los casos estaba siendo tratada injustamente, entonces por eso se tornó la huida de ella concerniente a sus amos. Hay que resaltar que Agar era la sierva, entonces por ende, cuando ella tomó la decisión de salir en vez de enfrentar lo que estaba sucediendo, estaba actuando en desobediencia. Bueno, procede que Agar se va al desierto tratando de encontrar una salida al momento en el cual ella se encontraba, que el ángel de Jehová la llama por su nombre y la llama Agar, haciendo énfasis de que él conocía lo que ella estaba pasando y también haciendo relevancia que a él no le importaba que ella fuera una sierva, sino que la llama por su nombre, cosa que sus amos no lo hicieron. En otras palabras, Dios no la llamó por el sobrenombre que el mundo ya le tenía tachado, sino que la llamó específicamente por el nombre que ella poseía. Esto nos da de entender un detalle magnífico con cada uno de nosotros. El Señor no usa sobrenombre, Él utiliza ese nombre que ya Él determinado para ti, para tener esa relación contigo. El segundo punto que quiero tratar en esta visita del ángel de Jehová fue que Él le pide a Agar que vuelva al sistema opresor, que vuelva a donde la estaban oprimiendo. Y yo analizando esta parte y cómo Dios le va a pedir a ella que vuelva, sí, Él está pidiendo que aún a pesar de todo enfrente su realidad, que vaya y se arriesgue y que comience a encontrar la alternativa allá, no afuera. Entonces ella tiene que tratar de enfrentar su realidad. Y por último, y no la menos importante, le hizo la misma promesa que le hizo a Abraham. Dice: y multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, que la promesa que Dios le había entregado a Abraham, la misma se le está entregando a Agar, porque ella alcanzó la misericordia de Dios. ¿Tú sabes qué significa esto? Que no importa si el mundo quiere hacerte ver que tú no estás incluido en el propósito de Dios, si a Dios le place, Él lo va a permitir porque Él entiende que tú eres una pieza importante para que el propósito se cumpla. Alabanza. Entonces, no te lances o no huyas del proceso por miedo a lo que va a acontecer. Que eso fue básicamente lo que le pasó a esta joven. Creyó que no iba a encontrar salida. Creyó que no iba a encontrar solución. Mas, sin embargo, el Señor permite que ella llegue al proceso para Él poder tener un encuentro con ella. Pero bien, ella accede, se levanta, vuelve a donde sus amos nuevamente. Y pasa el tiempo, ella da a luz a su hijo. Sucede que por la misericordia de Dios, Sara también concibe un hijo y crecen esos niños. Posteriormente sucede otra situación en la cual desencadena que Agar tenga que salir del lugar porque no hay acuerdos. Llega ella errante en el desierto de Berseba y entiende que todo está perdido, que ya no hay solución, que quizás ella se olvidó completamente de la promesa que Dios le había entregado, porque primero depositó a su hijo en un lugar para que muriera. Y sabes que a veces el Señor utiliza lo menos esperado
para hablarnos definitivamente a nuestras vidas y hacernos entender qué es lo que Él va a hacer con nosotros, porque ya en primera instancia Él ya lo había contado, nos lo había dicho y nosotros dudamos y a veces olvidamos las promesas de Dios. Esto fue lo que sucedió con esta mujer. Ella depositó a su hijo debajo de un árbol para que muriera, y ella no darse cuenta porque todo el agua se le había escaseado. Y el lloro de este pequeño, el Señor lo escuchó y habló nuevamente el ángel de Jehová a hablarle a Agar, a recordarle lo que ya Dios le había prometido, a decirle cuál era la promesa que ya Él le había dicho. Espiritualmente le abrió los ojos, porque su palabra dice que los ojos de Agar se abrieron. Entonces, esta mujer desde este momento entendió que lo que Dios le había entregado no se había quedado en el pasado, no, porque Dios ya había determinado un tiempo en específico para que se cumpla su voluntad. La escasez no iba a interponerse en lo que Dios iba a hacer en su vida. Y por más que ella entendiera que el desierto iba a ser lo que provocara su muerte, todo cambió a la perspectiva de Dios, porque a veces entendemos que ese desierto va a provocar nuestra muerte y no específicamente esto va a servir para ello. Para esto vamos a ver qué podemos entender la referencia del desierto con ciertas situaciones que pasaron en el Antiguo Testamento y qué nos va a hacer entender a nosotros qué es el desierto. Desde el punto de vista geográfico, el desierto es una tierra que no ha sido bendecido por Dios. Falta el agua, la vegetación es infértil y habitan demonios y bestias. Pero la experiencia de Israel junto a Dios hace de este lugar grande y terrible, un lugar de tránsito y nuevo nacimiento mediante la presencia especial de Dios. La creación de Dios en el desierto hace que ese sea algo más que un lugar de huida y se convierta en un lugar de marcha, un camino que se hace de libertad y de experiencia profunda de Dios. En general, el desierto es para Israel un lugar de liberación, privación y dependencia, de muerte y de vida. Pero también es el lugar donde prosensualmente Israel va reconociendo a Dios como su Dios. También Agar, el desierto es el espacio abierto que representa su libertad, pero a su vez es amenazada de muerte y de privación. Es la presencia de Dios la que cambia su significado. La imagen del desierto en Agar, en Israel, significa especialmente el lugar de encuentro con Dios. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Él provoca que lleguemos al desierto para que podamos tener esa relación. Cuando leíamos en el versículo base, en Oseas, Él dice que he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Entonces, el Señor va a permitir que esto acontezca para que nosotros aprendamos, primero, a escuchar su voz y segundo, a relacionarnos con Él, a crear una intimidad con Él y a depender más de Él. No creas que tu desierto va a ser para muerte, no creas que tu desierto va a ser definitivo. No, porque el Señor a Agar le dio una promesa en primera instancia y volvió y se la rectificó. Entonces, yo sé que eso mismo pasó con muchas personas que entendían que iban a estar acabados, que entendían que no iba a haber solución. El propósito del desierto para el Señor es que tú entiendas que lo peor del mundo es estar separado de Él y alejado de su presencia. Entonces, Él va a provocar que tú entres a ese desierto para que te relaciones con Él, para que te acerques a Él, porque ya es tiempo de perder el tiempo y valga la redundancia. Es tiempo de abrir nuestros ojos y comenzar a creer en las promesas que ya Dios te entregó. Ya no es tiempo de estar perdido en la desesperación, en la angustia, en las aflicciones. No vamos a crear un hábito como Agar, de huir, no. Vamos a enfrentar las situaciones encaminados al propósito que Dios quiere hacer con nosotros. Si Dios entiende que debemos de estar preparados, que debemos de estar capacitados para enfrentar cualquier situación, Él nos va a preparar, Él nos va a capacitar. ¿Ustedes creen
que fue necesario que Agar fuera al desierto para que ella pudiera ver su promesa. Claro que sí, fue necesario, porque quizás si ella se quedara rezagada y no hubiese tenido un contacto con Dios, nunca hubiese creído que tuviera descendencia y pueda ser multiplicada en gran cantidad. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en este día. No le temas al desierto, no te aflijas en la adversidad. Comienza a creer que Dios va a hacer su obra. Va a hacer su obra conforme a lo que Él entiende que es mejor para ti. El propósito del desierto en ti es para que tú puedas alcanzar la promesa de Dios. El mundo de Agar es un mundo patriarcal. En este primer momento, el proceso de liberación no consiste en huir del sistema amenazante, aislarte a solas, morir en el desierto. Agar huyó porque temió, sintió que su vida estaba amenazada. Ella tuvo miedo. El temor no se vence solo huyendo de la amenaza, sino enfrentándola y enfrentando el mismo hecho de temer, generándose una nueva capacidad de intervenir en la realidad amenazante. El hecho de que tú tengas que enfrentar tu situación, eso va a crear en ti una nueva forma de cómo defenderte y cómo actuar en medio del proceso. El momento es ahora, creyendo que vas a encontrar la solución. No huir del conflicto, no huir de la adversidad, sino enfrentándola, creyendo que Dios está en medio de todo, creyendo que Dios te va a respaldar, creyendo que todo va a ser posible, porque para Él nada es imposible y el Señor está contigo. No desmayes, sigue insistiendo, porque el propósito del Señor es llevarte al desierto para darte las herramientas de lo cual puedas enfrentarte en situaciones presentes y puedas decir: el Señor me ha ayudado y las promesas Él las va a cumplir en mí. Gloria a Dios. Yo deseo de verdad que estés activando tu vida encaminado al propósito. No desista, no te quejes, no te sientas incómodo cuando te encamines o te inclines hacia el desierto. En vez de verlo como un lugar de muerte, comienza a verlo como un encuentro con Dios. Porque es necesario que lleguemos a ese lugar para poder entender de quién dependemos. Espero que de verdad estas palabras hayan hablado a tu vida y que comiences a cambiar esa mentalidad de que no lo vas a lograr. Mentira, sí se puede, porque Dios en su infinita misericordia nos ha guardado, nos ha protegido y nos ha llenado cada día de Él para que podamos vencer. Y yo sé que siempre el Señor va a hablar a tu vida como lo ha hecho hasta en los últimos tiempos. Solamente tienes que tener la disposición para que Dios haga lo que tenga que hacer en ti. Bendiciones y espero que Dios siga tratando en una manera en especial contigo y los tuyos. Que seas ese ejemplo para que muchos puedan venir a los pies del Señor. Hasta aquí hemos llegado con este episodio del día de hoy. El propósito del desierto. Nunca lo olvides. Para todo el Señor tiene un propósito. Y si Él te está encaminando hacia el desierto, no te quejes. Mejor entra agradecido del Señor, porque si Él te entró, Él te va a dar la salida para poder encontrar tu paz interior. Bendiciones mil y nos vemos en la próxima semana. Espero que nos dejes tus comentarios aquí debajo y nos digas qué opinas, cuál es tu experiencia con relación a esta parte. Y también no olvides de compartirlo con cada uno de tus amigos. Deseo que la gracia de Dios te acompañe siempre y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.